UCB Radio presenta Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud. Estamos con este programa de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Estamos a 28 de noviembre, ya estamos llegando al fin del año. No lo puedo creer cómo ha pasado el tiempo, como un toque, como un toque de tiempo. Ya estamos a fin de año. Estamos muy contentos también porque, bueno, hemos tenido un gran seminario el sábado 13 de noviembre. Y hoy día tenemos a un tremendo invitado, tenemos a Felipe Gascón, que estuvo en el seminario en conjunto con nosotros, estuvo con otros actores. Él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, es periodista y doctor en comunicación de la Universidad de Barcelona. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Un gran saludo a todos y todas quienes nos escuchan. Por supuesto, a mi querido amigo Salvador Redondo, a Nicolai, que también por ahí está, a Gonzalo Brusco, que fue también alumno mío. Estudiante tuyo, claro. Muy bien. Muy bien. Bueno, y estamos también con parte del elenco estable, Nicolás Soto, Kurt, el psiquiatra de Sabia Salud y de todos estos proyectos que estamos haciendo también, desarrollando con la Fundación Sabia Salud. ¿Cómo estáis, Nico? Salvador, Felipe, muy bien, muy buenas tardes para todos ustedes, recuperándome de esta semana tan particular. ¿Estás post-COVID? Meditativo. ¿Meditativo también? Meditativo, sí. Bueno, yo creo que quedamos todos un poco en este estado de meditación y calma, pero ya a esta altura del partido, ya siendo el 28, yo ya tengo el alma en el cuerpo y tengo mucha esperanza, la verdad, de lo que se viene para adelante. ¿Ah? Bueno, ¿qué tenemos para hoy día? Hoy día vamos a hablar, este programa está dedicado a hablar de salud mental y bienestar. En eso estamos, ya llevamos más de 60 podcasts grabados de salud mental y bienestar. Ahí está nuestra misión, Felipe. Somos el programa número 1 hoy en día con más podcasts grabados en esta temática. Nos llena de orgullo. Partimos el año de pandémico. Este programa nace en pandemia, es parte de un producto pandémico y el objetivo es poder difundir y un poco llegar a las personas en esta dificultad en el acceso al derecho a la salud mental. Entonces, entre medio, hemos hecho algunos seminarios, etcétera. Bueno, y hoy día estamos contigo, Felipe, para poder hablar del bienestar, el buen vivir y de la comunicación, Felipe. Entonces, yo, para iniciar esta conversación, te quería preguntar, bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo se ha llevado el proceso en la universidad también? ¿Y cómo está el bienestar en la universidad? ¿Y ustedes? Bueno, hablando de salud mental, obviamente en este periodo de tiempo ya prolongado, casi 2 años, que llevamos en un contexto de pandemia y por lo tanto de reclusión en los espacios privados, domésticos, ha sido bastante difícil como comunidad universitaria, estoy hablando, ya que en mi rol de decano de ciencias sociales, pero también acompañado en nuestra facultad de varias unidades que son esenciales en la organización que está viviendo la Universidad de Playa Ancha a propósito justamente de la centralidad del tema de salud mental en estos tiempos. Nosotros hemos creado un observatorio psicosocial de situaciones de emergencia, el Centro de Desarrollo Psicosocial, dando justamente prioridad a la atención y acompañamiento de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos y alumnas, en un periodo extremadamente difícil donde el encierro, la reclusión, el aprendizaje de toda la comunidad universitaria, no voy a decir solamente de los estudiantes, hemos tenido que aprender herramientas telemáticas, herramientas de educación virtual, para la que no estamos acostumbrados, más los que cuando estudiábamos y hacíamos trabajos de tesis, trabajábamos con máquinas mecanográficas, Olivetti, a toda la era de la computación y toda la transformación que ha implicado
el introducir en la educación herramientas tecnológicas, nos ha ido también haciendo aprender, haciendo comprender primero una realidad nueva, que es la realidad virtual, esta realidad empantallada, enredada, que abre muchas posibilidades, pero también abre grandes desafíos entre lo que conocimos como la cultura analógica y la cultura virtual, ya que estamos hablando justamente de salud mental, de realidad, de interacciones sociales. Es importante también entender cómo nos ha cambiado la vida a propósito justamente de la reclusión por la pandemia y el trabajo virtual con estudiantes, donde problemas de desajustes, desequilibrios, de desigualdades, inequidades, que se viven justamente en el acceso al conocimiento, a la información y el acceso a las redes, hace que muchos de nuestros estudiantes han tenido que solicitar apoyo de la universidad para disponer de un computador, de un chip de conectividad, porque si no quedaban absolutamente excluidos de su proceso formativo. Entonces, ese es un tema que además nos revela una gran desigualdad en la oportunidad y la equidad de los derechos a la comunicación. Cuando tienes una gran parte de población que está viviendo en zonas suburbanas o rurales, y donde simplemente no hay acceso a las redes de comunicación, no hay acceso a la conectividad, y por lo tanto los estudiantes tienen grandes problemas para poder continuar con cierto grado de igualdad su propia formación. Y ahí es donde hay unas brechas que afectan también a lo psicosocial, sin duda. Ahora es Es- bien interesante. hay una cosa ahí rara, porque da la sensación antes de la pandemia de que las redes y la comunicación estaban en mucho mejor pie como para poder enfrentar una situación como esta. O sea, se hablaba ya de que, de hace mucho tiempo, se habla de que en caso, digamos, de catástrofe y todo, ya contamos con internet, contamos con distintos tipos de redes, pero en la práctica, tú, Felipe, identificas desigualdad, identificas problemas de todos modos. ¿Tiene que ver exclusivamente con el acceso, por ejemplo, a Internet, a un computador, o tiene que ver también con otras cosas que afectan a lo mejor otros niveles, otras capas de lo que es la comunicación? ¿Cómo lo ves tú ahí? Uy, hay unas dimensiones, dijéramos, complejas a analizar ahí. Una cosa es el acceso y que tiene que ver principalmente con lo tecnológico, con la infraestructura instalada. Y sabemos que en nuestro país las redes de comunicación y el acceso a Internet están muy fragmentados. Pensamos desde las grandes ciudades, pensamos en que no hay problemas de accesibilidad a las redes, pero sin embargo tenemos grandes territorios de nuestro país que están todavía desconectados, que hay una fragmentación, por lo tanto, de la conectividad enorme, y lo hemos visto y lo hemos analizado y estudiado. Justamente el día lunes defiende la tesis una alumna mía que ha guiado una tesis justamente el, sobre el acompañamiento en los espacios rurales a propósito de la pandemia y a propósito sobre todo de la crisis hidrosocial, de la emergencia por la falta de acceso al agua, por la privatización de los derechos de agua en el país, de cómo las comunidades rurales de nuestra región al interior han sufrido justamente una doble segregación. Una, la falta de acceso al agua en un contexto justamente de pandemia, donde el recurso, no vamos a decir recurso, me equivoco al decirlo, el bien común que es el agua, un bien esencial para la vida, ha estado incluso distribuido en camiones cisternas, donde muchas veces hay contaminación incluso de los propios camiones cisternas, para distribuir para el consumo humano y para hacer posible, dijéramos, la necesidad de lavarse las manos, por ejemplo, continuamente para prevenir el contagio, el contagio de COVID. Y justamente esas contradicciones, esos grandes desequilibrios que ocurren en nuestro territorio ha llevado a que muchas de las comunidades rurales, para hacer presente su necesidad del acceso a ese derecho tan básico como es el agua, y lo que hemos denominado el activismo digital, para hacer presente justamente las reivindicaciones en torno a las problemáticas que están viviendo.
Mm. Bien interesante bueno, hay como dos partes. La primera parte, donde tú señalas un poco el impacto que ha tenido en la comunidad estas sucesivas adaptaciones y readaptaciones en las cuales estamos. Entonces, esto de partir la pandemia, enfrentarnos a un escenario que nos genera incertidumbre, va aumentando nuestros niveles de ansiedad también, y al mismo tiempo nos pone un desafío respecto de los recursos que tenemos. Recursos que tanto son recursos emocionales o recursos subjetivos, vamos a decir, y al mismo tiempo los recursos materiales. Entonces, a cada familia, y ya he podido ir constatando esto, que se me va reafirmando con lo que tú me diciendo, Felipe, a cada familia, a cada persona, la pandemia los pilló con los recursos que tenía. Y no todos tenemos los mismos recursos. Entonces, a mí yo veo con un poco me angustiaba un poco, y un poco así me daba un poquito de cosita, estudiantes que no tenían las condiciones para poder hacer su pega, su trabajo. Entonces ya como desde ahí se genera una diferencia con otro, con otro grupo. Y te vayan angustiando, y se van angustiando muchísimo los estudiantes. Entonces, súper importante ese elemento. Eh, entonces, yo te quería preguntar, Felipe, desde ese lugar, desde este lugar de estas adaptaciones sucesivas, ¿qué es lo que han ido encontrando como recursos en la comunidad? ¿Qué cosas, cuáles han sido como los aprendizajes que ustedes han tenido, digamos, en el tema del bienestar en la comunidad universitaria? Sí, muy importante. Bueno, yo me voy a basar en la experiencia más próxima del Observatorio de Participación Social y Territorio del que participo, y donde a propósito justamente no solo del contexto, digamos, de pandemia, sino también del acompañamiento que venimos haciendo con distintas organizaciones territoriales y comunitarias, no solo en la región, sino a lo largo del país. Hemos venido trabajando incluso en redes con la Universidad también de Valparaíso, en algún caso, con otras universidades, y con otras organizaciones no gubernamentales, líderes y lideresas. Hemos estado trabajando justamente desde el propio estallido social en adelante, a pesar de que nuestro observatorio tiene ya larga data, nacimos en el 2012, y a lo largo del tiempo hemos desarrollado varios trabajos de diplomados con organizaciones sociales, de conversatorios, por cierto, también de investigación, de publicaciones. Pero lo más importante que nos ha ocurrido en este tiempo es comprobar cómo, a propósito justamente de las inequidades que se producen respecto del acceso y la participación directa en los derechos, podríamos decir, en los derechos colectivos. Vamos a entrar después a conversar sobre ello. Pero no solo en los derechos y libertades que este modelo neoliberal implantó, haciendo, en ese sentido lo planteaba también en el seminario Cabildo que tuvimos, todos de alguna manera arrastramos una cultura influida por esa subjetividad neoliberal que nos convierte en individuos solitarios, aislados, que se construyen a sí mismos, que compiten en el mercado, y por lo tanto que todas las soluciones respecto a la resolución de necesidades pasan por aquel esfuerzo individual, por esa capacidad de resiliencia, me carga el término, es decir, que la superación de los problemas frente a las inequidades, desigualdades, uno las tiene que resolver por sí mismo, porque no hay ningún ente colectivo, en este caso sería el Estado, pero también podrían ser otras instancias, pero no hay un ente colectivo que regule justamente esta subjetividad extrema del individualismo y la competencia frente a la necesidad de que, si bien tenemos un planeta con recursos limitados, y yo diría con bienes naturales limitados, sin embargo el modelo lo que implanta es que usted tiene la libertad de apropiarse de esos bienes, de privatizárselos, de endilgárselos, digamos, como que fueran propios, independientemente de que se terminen. Y todos sabemos que los bienes naturales, si es que no se regulan, sufren colapsos. Y estamos frente a una crisis climática, un cambio climático, en el que nos damos cuenta
que si no tenemos una perspectiva de comunidad, de lo colectivo, para proteger y sobre todo restaurar bienes naturales que han sido explotados inexorablemente pensando que no tienen fin, finalmente vamos a dejar un planeta a nuestros descendientes, a nuestros hijos, hijas, a nuestros nietos, un planeta seco, un planeta sin diversidad de sus ecosistemas y por lo tanto un planeta que nos la va a cobrar. Correcto. La va a cobrar porque la vida humana no es independiente de esos bienes naturales. Estamos conectados. Está todo conectado con todo. Oye, Felipe, muy bueno. Bueno, vamos a una canción, estimado, y para continuar en esta entretenidísima, digamos, conversación, digamos, y contenido que estamos haciendo. ¿Con qué nos vamos, Felipe? ¿Con qué canción nos vamos? Bueno, ya que estamos justamente reivindicando los derechos de la naturaleza, sería muy oportuno escuchar ese tema memorable de los Jaigas, Hijos de la Tierra. Somos hijos de la Tierra. Vamos, y con Hijos de la Tierra, vamos, terminando este primer bloque, activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Aquí estamos en la segunda parte de Activamente en el 103.5 de la Radio Universidad Católica de Valparaíso. Cada vez me siento más radial en la forma que estoy hablando. Bueno, la cosa es que les quiero recordar a todos los auditores que nos pueden encontrar en www.sabiasalud.cl y en un clic va a poder conversar con un guía que podrá orientarlo respecto de alguna necesidad en el bienestar y en la salud mental. Ahí contamos con psiquiatras, psicólogos, educadores diferencial y coach. Así que hágase clic y ahí lo van a poder orientar. También les queremos recordar que nos visiten en la página www.saludmental 2021 y ahí en un formulario va a poder vaciar sus ideas para la salud mental y el bienestar para un nuevo Chile. Ahí va a poder contestar una encuesta y vaciar ideas. Y al mismo tiempo va a poder acceder a 2 seminarios que hemos hecho en esta línea para que se actualice y tenga material, digamos, para poder conversar con su familia. Dicho esto, también nos pueden visitar en @CTI, Sabia Salud, que son las redes de Facebook, y en @Sabia Salud por Instagram. Dicho esto, Nico, ¿cómo estáis con la conversa? Bien, interesado. Fíjate, me estaba acordando un poco de lo que conversamos la vez anterior con Felipe en el seminario Cabildo. Me acuerdo que Felipe mencionó a propósito de la comunicación como problema, ¿no? O como oportunidad también, ¿no? Pero la comunicación como esto que nos permite de alguna forma juntar las distintas culturas en un momento en el que las culturas están ocurriendo todas más o menos en el mismo espacio, en los mismos territorios. Ya quizás en momentos atrás, tiempos atrás, la cosa era mucho más definida. En cambio, hoy día encontramos una confluencia, digamos, de distintas cosas. Encontramos lo rural y lo urbano, ¿cierto?, que confluyen. Encontramos lo tradicional y lo progresista, que también confluye. Encontramos lo, qué sé yo, lo homogéneo, digamos, o lo homogéneo como deseo en algunas personas, ¿cierto?, versus lo heterogéneo, ¿cierto?, como realidad. O sea, en este momento la sociedad se ve muy distinta, ¿cierto?, muy variopinta, y hay personas también que quieren que la cuestión se vea de una manera unitaria. Entonces tenemos culturas en el fondo distintas y tenemos la comunicación como tema, ¿cierto? Entonces la pregunta es básicamente, ¿cuál es el rol de la comunicación ahí? O sea, ¿cómo en esta coyuntura actual en la que vemos de que hay una diferencia y hay además un choque, y eso está en el fondo determinando una serie de cosas, tensiones, si nosotros pensamos desde el nicho, desde donde nosotros hablamos acá, que es hablar del bienestar mental, bienestar individual, subjetivo, pero también del bienestar colectivo, igual del bienestar social. ¿Ya? Yo creo de que hay todo un gradiente ahí, pero la pregunta va por la comunicación y cómo hacer que la comunicación de alguna manera nos permita juntar estas polaridades que podrían ser aparentes o podrían ser reales. A eso lo dejo un poco abierto para que lo conversemos un poco, porque creo yo que es ahí, en ese lugar en el que estamos hoy día. No sé qué opinas tú, Felipe. Salvador, después. Bueno, primero hacer una diferencia entre lo que se entiende por información o difusión de saberes, hechos, acontecimientos, interpretaciones sobre la vida que compartimos, y lo que es comunicación. La comunicación es un espacio entre
entre dos, entre muchos, entre colectividades, entre multitudes. Por lo tanto, la comunicación es un puente de interacción en el que la gran dificultad es encontrar códigos comunes, porque a través de la comunicación lo que se construye, como su nombre, su término etimológico indica, es comunidad. Y comunidad de sentido. No todos tenemos el mismo sentido. Hablábamos recién de la subjetividad individualista que propone este modelo neoliberal. Y obviamente cuando uno dice, pero ¿qué soluciones hay al individualismo? Bueno, pensar en el otro, la otra, en lo común, en los bienes comunes, en la construcción de lo colectivo y qué valores suponen ese pensar en el otro, la otra, en lo colectivo. Y ahí efectivamente hay una dimensión, si quieren, partiré por lo más abstracto a lo mejor, espiritual, de qué manera nos identificamos con algo común. La especie, la humanidad, es un sentido colectivo, cómo protegemos, reconocemos lo humano que somos en nuestro actuar. Esa es una primera dimensión que nuestros pueblos originarios nos han enseñado mucho. Cuando hablamos de buen vivir, precisamente no estamos hablando de una categoría teórica abstracta, estamos hablando justamente de que esa espiritualidad de lo humano se identifica con que somos hijos de la tierra, como recién escuchábamos. Y el ser hijos de la tierra, hijos e hijas de la tierra, implica en que todos somos legítimos en sí mismos. Y esa legitimidad es una construcción de lo colectivo que nos permite convivir, acordar, resistir también, rebelarnos en ciertos momentos a las cosas que no nos parecen, pero sobre todo buscar acuerdos de cómo convivir en una humanidad que en su complejidad y diversidad es una humanidad legítima en sí misma. Y además una humanidad que no vive sola. Ahí hay conceptos muy androcéntricos, antropocéntricos, que piensan que vivimos solos y que esa forma de pensar y de actuar en la vida tiene que ver, digamos, con el someter a las otras formas de vida, a los otros seres vivos, a los ecosistemas, someterlos a nuestro antojo. Y esa es una primera forma tal vez esquizofrénica de pensarnos como humanidad. Pero la comunicación tiene otras dimensiones importantísimas, no solo con esta dimensión, si quieren ustedes, más espiritual de lo humano como especie, tiene que ver también con cuestiones éticas y estéticas. En lo ético, principalmente pensar que todos tenemos derechos y que esos derechos tienen que ser garantizados para que no solo tengamos acceso a tecnologías, a medios de comunicación, a formas de poder expresar nuestra forma de ver el mundo, de vivir en él y de tratar de transformarlo, sino que esos derechos que se reconocen internacionalmente como derechos a la comunicación son un componente transversal que toda constitución, toda carta fundamental debería reconocer como un componente articulador de otros derechos, y especialmente los derechos en educación y cultura. Porque si no hay comunicación, si no hay un espacio, en lo que se decía de debate, en el ágora pública, en la plaza, sea esta plaza material o simbólica, o como en estos casos ocurren en estos tiempos de pandemia, cada vez es más virtual la plaza, pero si no hay espacios para generar opinión pública, para debatir, para intercambiar ideas, para intercambiar experiencias sobre todo, difícilmente tendremos la capacidad de decidir libremente. Por lo tanto, el derecho a la comunicación es un derecho esencial que atraviesa cada una de las esferas de la vida, sea la vida privada, íntima incluso, la vida pública y, por cierto, la vida colectiva. Por lo tanto, la comunicación es un componente que nos libera colectivamente, porque nos asegura la capacidad de expresar nuestra condición humana.
de sentir que realmente ese concepto tan abstracto como es la libertad tiene sentido, y tiene un sentido no solamente individual, sino que tiene un sentido colectivo. Querido Felipe, es muy estimulante lo que señala. He recordado nuestras tertulias, nuestras conversaciones en distintos espacios, en este tono, en esta forma que tú tienes de comunicar muy clara, realmente muy clara. Fíjate que me quedan dando vueltas dos cosas. Al principio de tu exposición hablaste de esto de de un sistema neoliberal donde la esencia del sistema es la deslegitimación del otro. O sea, de alguna forma la relación de competencia nos pone en la anulación del otro, ¿ya? Entonces, si nosotros siguiéramos la línea de Maturana, Maturana dice que el amor es legitimar al otro como legítimo otro en la convivencia, estando con el otro. Entonces, en algo simple, si yo hago un paralelo, o pienso lo social desde el punto de vista de Maturana, lo que tenemos es una relación, en la relación de competencia no existe el amor, existe la anulación del otro. Entonces, la apertura del espacio colectivo también nos habla de un espacio amoroso, de un espacio de legitimación del otro. Y en esto, en lo que hemos estado este último tiempo, yo a veces siento de que estamos muy en esta frase que está bien, pero también la critico, tampoco me gusta tanto, o sea, me gusta, pero está bien, o sea, viva la diferencia, sí, está bien, viva la diferencia, viva la diversidad, pero también el ponerse a conversar desde lo común, desde aquello que nos une, también es súper importante. En este, entonces, siento que y esto he aprendido hoy día ahora en la conversación, el espacio de la información se suspende cuando hay una información que es o cuando hay una comunicación que no es comunicación, que es unilateral, que es de información y que es de un lugar hacia otro. Y es el riesgo del autoritarismo. O sea, el autoritarismo y las relaciones sociales hacen desaparecer el espacio del entre y queda un espacio unilateral de un vaciado en un solo sentido, donde el otro pasa a ser un objeto pasivo. Y un objeto pasivo que puede ser transable, que puede ser manejable, digamos, o que simplemente está ahí. Entonces, yo creo que este tiempo, y yo creo que el tiempo también del tiempo constitucional, abrió el espacio del diálogo, abrió este espacio del mundo, de este mundo social que estaba excluido y disociado del mundo, digamos, político. Entonces, me hace mucho sentido esta definición de comunicación, que es este espacio de legitimación entre individuos, entre el individuo y lo social, entre las sociedades intermedias, y en todos estos espacios que de alguna forma también van contribuyendo, digamos, al desarrollo y al crecimiento. Así que, muy bueno, Nico, ¿cómo lo sentís tú? ¿Cómo sentís tú esta definición y el aporte en la salud mental también, porque de comunicarnos? Bueno, yo creo de que tú sabes de que desde la salud, ¿cierto? Tenemos nosotros también nuestro propio lenguaje, ¿cierto? Tenemos o sea, vamos utilizando términos para categorizar las experiencias. A veces hay mucho foco justamente en eso, en el aspecto negativo, en el aspecto estigmatizador, ¿cierto? Y ahí hay que tener cuidado, por eso de que nosotros tenemos que también ser capaces de acotar el lenguaje, ¿ya? A lo funcional. O sea, hay cosas, hay dimensiones del lenguaje que te exigen cierto tipo de terminología y cierto tipo de código, ¿ya? Y eso está súper bien. O sea, uno como profesional en distintas áreas, ¿no? Va utilizando el lenguaje y moviéndolo para poder lograr un objetivo, ya sea el objetivo, digamos, de dar cuidado, de dar tratamiento, digamos, de acoger, de acompañar, o de comunicar en general. ¿Ya? Eso por un lado, ¿ya? Pero algo que ocurre a nivel de salud mental es de que a veces el lenguaje empieza a salirse un poquito de control, ¿ya? El léxico empieza a salirse de control, es decir, las palabras a lo mejor empiezan a utilizarse como que si fueran fines en sí mismos. La necesidad, digamos, de obtener un diagnóstico puede también sentirse como un fin.
se puede utilizar para mal la terminología justamente de salud mental. Estoy hablando de un nicho muy chiquitito, quizás, pero en el fondo como para graficar un poco la fragilidad que hay también a nivel, digamos, de la comunicación, de que cómo es susceptible el lenguaje de llevarse a extremos y a usos que en el fondo no corresponden. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros lo hacemos para, digamos, no se trata de controlar, digamos, el lenguaje, pero sí lograr puntos de apoyo que nos permitan una buena comunicación y que esto no se desvirtúe? ¿Ya? Y esto yo lo pienso porque, sobre todo a nivel, digamos, de lo social y de lo político, ha habido usos del lenguaje también que han ido interpretando de mala manera, muchas veces. Y eso creo que ha servido justamente para exacerbar cierto tipo de cosas. Por ejemplo, el tema de lo individual y lo colectivo, el tema de lo mío y de los demás, el tema de lo propio y de lo ajeno. Yo creo que ahí, en este tipo de categorías, ¿cierto? En este tipo de aparentes dicotomías, hay todo un espacio donde el lenguaje y sobre todo la manera en que lo utilizamos y la comunicación en sí tienen mucho, mucho que decir. Insisto, desde la salud mental yo creo de que ahí hay un aspecto, el aspecto, digamos, del uso del lenguaje para categorizarnos, para darnos diagnósticos, para darnos tratamientos. Una palabra para consolar o una palabra para señalar. Una palabra para señalar y a veces señalar en forma severa, en forma estigmatizadora, otras veces... Trastorno. Tienes un trastorno. Justamente, o sea, ahí tenemos un tema, pero yo creo de que eso también, y quiero ser un poco majadero con esto también se utiliza a nivel de lo social, a nivel de lo político. ¿Ya? Yo creo de que ahí a lo mejor faltan espacios como para que nosotros podamos hacernos cargo, digamos, del lenguaje y utilizarlo de forma plástica. Yo tampoco creo de que haya que fosilizarse, que haya que endurecer el lenguaje en ese sentido. Yo creo de que hay espacio para moverlo, pero al mismo tiempo uno necesita puntos de referencia. Esos puntos de referencia creo yo de que en último tiempo se han ido diluyendo un poquitito. Y eso creo yo que es un problema que se lo planteamos a las ciencias sociales en general, o sea, cuáles son estas cosas que hacen que se diluyan ciertas definiciones. ¿Ah? Yo lo veo un poco por ahí. Sí, mira, a propósito del lenguaje, y el lenguaje y cómo estamos construyendo el lenguaje y nuestra comunicación, yo quisiera leer una cita, ¿ah? A propósito, bueno, voy a hacer la cita y después continuamos en el segundo bloque. Miren, a propósito del lenguaje y la construcción del enemigo, una cita de Martín Baró, esto es de 2003, dice: la construcción del enemigo absoluto, quien encarna la causa de todos los males, propicia la representación de la imagen de otro como un objeto desligado de su humanidad. De allí que su eliminación o maltrato sea justificado en función de proteger a nosotros. Eso dice Baró. Y Cañas dice: sin experimentar culpa y sin establecer límites morales frente a este tratamiento. Y aquí te voy a poner un ejemplo. En redes sociales, a propósito del espacio que se entre, se denomina orcos a todo el que protesta. A todo el que protesta, y se le empieza a denominar orcos. Se empieza a naturalizar el lenguaje de orcos. Por lo tanto, cuando yo estoy con un orco, que es un personaje medieval, qué sé yo, tiene que ver con una cosmogonía, empiezo a deshumanizar al otro. Y empiezo a naturalizar un lenguaje donde el otro ya no es un ser humano, sino que es un orco. Y lo voy presentando sucesivamente, y sabemos dónde termina eso. Porque la deshumanización del lenguaje después lleva a la violencia directa. Ya no estamos con seres humanos, sino que estamos con orcos. Entonces, y ahí está justamente, Salvo, lo que estamos conversando, o sea, de que hay un punto, o sea, hay un límite ahí, ¿cierto?, que se traspasa, que es desde lo humano y lo inhumano, ¿cierto?, de lo mundano y de lo inmundo, ¿cierto? O sea, te vas para un lado, digamos, en el que tú ya dejas de ver al otro, como dice Maturana, como un interlocutor válido. Solamente voy a apuntar. Estamos reactualizando el discurso civilización y barbarie desde el contexto de la cibercultura. Y a lo mejor ese es un tema que podríamos tocar ahora, después de una pausa. Después de esta pausa. Excelente. Pausa comercial y ya volvemos. Vamos a comerciales y ya volvemos en el 103.5 en el programa Activamente de la Radio Universidad Católica de Valparaíso.
Bueno, acá estamos con el tercer bloque de Activamente en el 103.5 de la radio Universidad Católica de Valparaíso. Les recuerdo visitar la página www.sabiasalud.cl y en menos de un clic va a poder estar conversando con una persona real, de carne y hueso, no un chatbox, que los puede, digamos, los puede orientar respecto de su necesidad, ¿ya? Dicho esto, muy interesante lo que estamos conversando. Nico, ¿qué sentí? Y para darle la pelota a Felipe, porque quedamos ahí con un temita ahí pendiente. No, siempre inspirado en el diálogo. Yo creo que la inspiración más enriquecedora de los seres humanos es el diálogo, la conversación. Conversar es bailar juntos en las ideas. Qué lindo. Y cuando decimos el lenguaje, y nos referimos al lenguaje, a la heterogeneidad de los lenguajes, yo hablaría en plural además, ¿eh? Estamos hablando de que los lenguajes crean realidad. Y esta realidad que estamos creando, justamente, hablaba Salva, hablaba de los orcos, nos reactualiza la vieja disputa de las civilizaciones colonizadoras a propósito de considerar al otro, al diferente, al culturalmente opuesto, según el proyecto de modernidad, considerarlo el bárbaro, el extranjero, el migrante, si lo vamos a contextualizar a nuestros propios tiempos y proximidades contextuales. El debate de civilización y barbarie tiene que ver justamente en la capacidad colectiva que tiene nuestra comunidad humana de aceptar las diferencias. Y aceptar las diferencias en un contexto donde la pandemia nos lo ha hecho más palpable que nunca, que no solamente convivimos o habitamos, y hay una diferencia entre el habitar y el convivir, en una realidad que ya no es aquella realidad simple y única cual es la realidad real. La cultura analógica, aquella que se creó a propósito justamente de ese dominio civilizatorio, definió un modo de ser, de valorar y de hacer en una realidad material. La transformación tecnológica que hemos vivido en estos tiempos de una cultura material, por lo tanto palpable, que la podemos tocar, la podemos oler, sentir, a una realidad virtual, nos ha llevado también a poner en cuestión nuestras propias sensaciones, nuestros propios sentidos. Fíjense ustedes que quien experimenta la realidad virtual, yo no he tenido todavía la oportunidad de ponerme esas gafitas, digamos, donde uno se mete, no soy tan tecnológico, pero el sentir sensaciones, el experimentar percepciones en una realidad que no es material, sino que es una realidad que se ha construido a partir de los átomos, por lo tanto de lo inmaterial, nos lleva también a pensar hacia la propia inmaterialidad del ser y la inmaterialidad de las relaciones entre las personas, porque estamos mediados por una inmaterialidad tecnológica de la que no siempre tenemos plena comprensión. Cuando decimos aquí hay un cambio de la cultura, cuando hablamos del uso de la tecnología en la vida cotidiana, los algoritmos, de qué manera están controlando nuestros datos personales, nuestras formas de ser, de consumir, de relacionarnos, para identificarlos con bienes de consumo, nos estamos dando cuenta de qué manera se desmaterializa nuestras relaciones humanas y se nos incorpora en una dimensión de la que no siempre somos, por así decir, sujetos activos, sujetos propositivos, sujetos históricos. Y ahí se nos produce, a propósito de las conductas que ustedes estaban comentando, de los orcos, de esta forma de descalificación, del discurso de odio, disfrazado también en ciertas metáforas que se utilizan a través de lo virtual, nos lleva a recomponer nuevamente esa vieja oposición binaria entre quiénes son los que pertenecen a la civilización y quiénes son los que pertenecen a la barbarie. Finalmente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los otros?
¿Y qué podemos hacer los que nos identificamos con un nosotros, que somos los mismos, respecto a esas diferencias que no solamente no comprendemos, sino que, más grave, no queremos aceptar como algo que es humano en la convivencia? Y ahí mi primera reflexión ética, pero también política, es volver a lo común. Volver a lo común. De qué manera en lo común nos encontramos para desatar justamente todos esos ímpetus de amor, de solidaridad, que finalmente, si uno lo retrotrae a nuestra parte más mental, dijéramos, más atávica, es como el amor hace posible la reproducción de la especie. Me llega harto lo que tú dices, Felipe. Estaba pensando, cuando estabas hablando, estaba pensando en mi propia historia también, y en definitiva yo siempre he sentido que somos mejores con otros. Uno es mejor en la familia, estando en familia, uno es mejor estando en pareja, tiene la oportunidad de ser mejor en conjunto con otros. ¿Mejor que Y, consigo mismo, Salva? ¿ah? ¿Mejor que consigo mismo? No, también la dimensión de estar con uno mismo también es muy importante, el espacio del yo, el espacio del tú, y el espacio del nosotros, y el espacio de nosotros siempre es importante para poder tener como una homeostasis respecto a lo que vivimos, porque también necesitamos los espacios propios. Pero el espacio común es donde se desarrolla más, donde nos podemos desarrollar más, donde los proyectos más crecen también. Donde, en mi experiencia, los psicólogos y los psiquiatras somos el ejemplo del trabajo individual. ¿Cachai o no? Estamos nosotros frente a otro, pero estamos con el otro también. Este trabajo individual está referido al otro, pero también tenemos esta cultura de estar muy ensimismados, y cuando nosotros hacemos las reuniones clínicas, Nico, cuando hablamos o cuando estamos en conjunto, mirando en común, se enriquecen todos los procesos, nos enriquecemos. Y lamentablemente esta sociedad, esta que hemos construido, esta sociedad neoliberal, que tiene como fundamento la competencia, permanentemente hace que tú no estés en una relación de colaboración en conjunto del otro, que el otro, y más encima el virus, la peste, perdón, lo que hace es acrecentar esto que también produce la sociedad neoliberal, que es la sospecha del otro, ¿ah? El miedo al otro. Con el virus se acrecentó el miedo y la sospecha del otro. Es cosa de que nos acordemos cómo estábamos, así que llegaba alguien, así como una distancia protectora con el otro, así como el otro como un peligro, ¿te fijáis o no? Con algo que tiene invisible. Entonces, es bien importante esta dimensión que le da Felipe. No sé qué pensáis tú, Nico. O sea, ya estamos en una sociedad bastante traumatizada. Me acuerdo que la vez anterior estuvimos hablando un poco de que somos, no sé si dijiste tú esto, Felipe, que somos hijos del trauma, un poco, ¿no? Claro. Creo que lo mencionaste tú. O sea, eso ya hace que nosotros tengamos como sociedad una posición de base que es de desconfianza, una posición, entre comillas, paranoide, ¿no? Donde tú piensas de que siempre hay una intención distinta porque tú también tienes una intención última, ¿cierto? Tú identificas tu intención, que puede ser válida o no, ¿cierto? Puedes dudar inclusive de ella, pero es tu intención, digamos, de salvarte, ¿ya? Y cuando tú ves de que los demás están en la misma, tú tienes la posición o de la cooperación o de la competencia. Tú voy a hacer una pregunta, Nico. Tú voy a hacer una pregunta directa, porque siempre coloquialmente, bueno, hemos conversado, y tú has hecho como una caracterización de lo peor que tenemos como sociedad, y siempre has como señalado que somos como antisociales. Lo conversamos con un psicólogo de la Policía de Investigaciones que decía, así como en lo malo, del rasgo de los chilenos, del rasgo, digamos, social, antisociales. ¿Ah? Los otros pueden ser de otras características, y tú coincidís con eso, ¿no? ¿Qué pensáis tú de lo que hemos construido como sujeto, como subjetividad? O sea, yo creo de que, o sea, por supuesto hay que ser súper cuidadoso con este tipo de generalizaciones, ¿eh? Eso en primer lugar. Pero dicho eso y diciéndolo bien a calzón quitado, yo creo de que la sociedad que se ha construido en Chile en los últimos 45 años es justamente una en la que o tú te compartimentalizas las cosas, ¿cierto? Separas, es decir, separas aspectos importantes de tu realidad emocional, ¿cierto? O sencillamente sucumbe a las impresiones,
y eventualmente colapsas, ¿ya? Eso significa de que uno va creando murallas y se va separando emocionalmente del otro hasta el punto en que tú tienes un mayor riesgo a crearte y a criarte, ¿cierto? Y también a criar en la desensibilización. O sea, tú estás en un contexto que es un contexto que facilita la personalidad antisocial como una forma de defenderse de una realidad hostil, de una realidad selvática, ¿cierto? De competencia, ¿ya? Y yo no estoy en contra de la competencia como un valor que también puede sacar aspectos muy positivos de Claro, nosotros. pero no puede ser lo único. Eso hay que decirlo, porque también uno puede caer en estas falsas dicotomías que uno dice, Claro, que son puros es falsos colaboración dilemas. o competencia, como que si la competencia fuera una cuestión, digamos, totalmente, digamos, diabólica. Eso en realidad yo no lo veo así. Yo creo de que hay cosas entre medio, ¿cierto? Un poco como lo ve, qué sé yo, Derrida u otras personas, ¿cierto? Que no es sencillamente blanco negro, como entre medio hay una cosa asintótica que se va juntando, que va apareciendo, y siempre van apareciendo espacios entre medio donde uno puede ir jugando y creando nuevas definiciones. Y estas definiciones se dan justamente en atrevernos a conversar. Pero ¿qué pasa si tú no te quieres atrever a conversar porque le tienes miedo al otro, porque le tienes bronca al otro, o porque sencillamente sientes tú que no soportas? Porque fuiste criado en un entorno violento. Habíamos hablado, la semana pasada hablamos de la violencia estructural. A propósito digamos, del mundo, digamos, de los niños. Digamos. Pasa exactamente lo mismo. Si yo estoy constantemente expuesto a esa situación, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo prefiero no saber nada. Prefiero no saber nada, no enterarme. Y esa posición es lo que hace que a la larga tengamos una normalización de lo que clínicamente podríamos llamar lo antisocial. Y eso creo yo que es también un problema, volviendo un poco al tema de lo que hablamos acá, de comunicación también. Correcto, correcto. ¿Ah? ¿Y cuáles son los términos desde los que nos vamos a empezar a tratar de entender? Empezar a tratar de entender. Este es un temazo, porque cuando uno interviene, Felipe, cuando uno está haciendo una psicoterapia, todo en algún momento termina en la comunicación entre los seres humanos. Todo, Claro. y en la familia, todo es comunicación, todo, la sangre, todo se produce a ese nivel. Es impactante, impresionante. Y estoy con esto, me quedo con esto, Felipe, que dijiste tú. Yo creo que nosotros como terapeutas somos buscadores de los códigos en común, somos facilitadores de la búsqueda, buceamos buscando los códigos comunes entre las personas, para producir, digamos, ese enlace. O uno es un facilitador de la construcción de los códigos. Entonces, eso me hace mucho sentido, me llega, me cala bien profundamente, porque no lo había visto así. Comunidad contra inmunidad también. Bueno, de hecho, Felipe, hicimos un taller, bueno, yo hice un taller al principio de la pandemia. ¿Y sabéis cómo se llamaba el taller? Para juntarse a conversar, porque estábamos todos golpeados por como inmunidad. Como inmunidad. Tomando este concepto que no es mío, sino me parece de Paul Preciado, ya no sé cómo se llama ya. Roberto Espósito. O Expósito, bueno, que habla de como inmunidad. Entonces, la apuesta era que la inmunidad, o sea, el cuidado, esto que es inmune, que nos deja inmune colectivamente, es la comunidad. En la como inmunidad, uno se cuida y se protege. Entonces, ustedes lo que hace el lenguaje, cuando hablaban de inmunidad en el discurso de la política de salud pública, hablaban de inmunidad de rebaño. Fíjense en qué cae el lenguaje, el considerar justamente que somos simplemente reproductores pasivos de lo que otros piensan que es lo correcto. Y por lo tanto, el hablar, recién estaban hablando del miedo al otro, cómo se instala el discurso de la distancia social y de la inmunidad de rebaño, cuando haciendo caso, dijéramos, de los significados que ese lenguaje aporta, es justamente que nos está proponiendo un dilema en la vida, que los expertos, los gestores de política pública, son los que tienen la única verdad de comprensión de los fenómenos sociales, incluso de los psicosociosanitarios. Y que por lo tanto la comunidad solamente tiene que aceptar que la inmunidad le viene dado por otros.
que por lo tanto, y este es un aspecto importantísimo que tiene que ver justamente, ya que hemos estado hablando de buen vivir y la importancia del legado de nuestras primeras naciones latinoamericanas y del mundo a propósito del buen vivir, que tienen que ver justamente con qué capacidad tenemos de instalar en nuestra vida una forma de conducta ética, política, cultural y social que nos impele a responsabilizarnos por el cuidado de la vida, a que nos impele a actuar éticamente en la reparación de los posibles daños que estamos haciendo a la vida, a la propia y a la colectiva. Porque finalmente el que sigamos hablando del enemigo interno, de ese otro incomprendido, a las alturas del siglo XXI, donde tendríamos que ser conscientes de cómo esta humanidad colonial, expansiva, hegemónica, exterminó culturas completas, etnias completas. Y esa es una reflexión que nos debemos de hacer a propósito de cómo restaurar esta catástrofe esencial de la cual somos herederos. Bueno, yo soy catalán, pero soy catalán porteño, me siento también parte de esos pueblos, de esas primeras naciones que no siempre los estados reconocen. Y por cierto que me tengo que reconocer en esas otras comunidades hermanas. Y cuando yo soy considerado como un enemigo interno, voy a usar el término que usa mi amigo Carlos del Valle de la Universidad de la Frontera, que tiene una extensa literatura a propósito justamente de cómo se ha construido en el discurso y en la práctica la figura del enemigo íntimo, cuando yo no entiendo al otro, cuando entiendo su forma de ser, pensar y vivir, y lo convierto en enemigo. Y esa es una herencia espuria de la expansión colonial. Por eso digo, somos hijos del agobio, decía una canción. Diría, somos hijos de esa catástrofe civilizatoria inicial, pero también ahora y aquí somos hijos de una sociedad del riesgo que instala cada vez con más fuerza el miedo de mí y del otro. Y ese es un tema, yo creo, para reflexionarlo en el contexto de la propia meditación personal. De qué manera enfrento esos miedos y esos riesgos con una actitud amorosa, constructiva, relacional, una ética de la relación. Muy bien. Oye, llegamos al final del programa. Bueno, yo en lo personal estoy muy agradecido, Felipe, que hayas hecho, digamos, un alto en tu agenda. Sabemos que tu agenda académica de fin de año es muy intensa, estás a cargo de una facultad. Te agradezco que hayas venido, digamos, a este espacio activamente y con este aporte que ha hecho. Yo creo que esto le ha encantado a las personas que han estado escuchando, y yo me quedo con este último mensaje tuyo, Felipe, de construir estas relaciones entre que sean, digamos, desde lo amoroso, ¿ah? Desde la legitimación, ¿ah? Desde también conversar nuestras diferencias y ponerla ahí, digamos, arriba de la mesa, porque eso también nos hace crecer. Así que muchas gracias, Felipe. No sé, Nico, que unas últimas palabras para darle el cierre al Felipe. Sí, a ver, yo creo que también estoy muy agradecido de tu intervención, Felipe. Creo que ha sido un gran programa. Es re importante este tipo de reflexiones porque, claro, imagínate, tú eres, ¿cómo se dice? Nascut a Cataluña, ¿cierto? Nacido en Cataluña. Sí, fantástico, pero un hombre universal. Y eso creo yo de que es algo importante, tratar, digamos, de universalizarnos en la medida de lo posible, o sea, tratar de buscar justamente lo común para empezar a comunicar. Mira, universalizarnos y multiversalizarnos. Y partir de nosotros con eso, o sea, asumir de que a lo mejor el otro no va a dar el primer paso, sino que uno mismo puede tratar de buscar cuáles son los elementos comunes que uno tiene en el otro para empezar a conversar con el otro, entenderlo y ver que a lo mejor no somos tan distintos. Si hiciéramos ese ejercicio, creo yo que nos sentiríamos mejor como individuos y también como sociedad. Así que, comunicación, por supuesto. Felipe, muchas gracias.
pluriversarnos, pluriversarnos. Exactamente. Muchas gracias. De res, moltes gràcies a tots. Muchas gracias a todos. Agradecido siempre en el alma, en la conciencia, de tener amigos y amigas que nos escuchan, que comparten con nosotros y que están dispuestos a dialogar desde el sentir, desde el sentir y pensar, voy a decir. Eso. Bueno, nos vamos con un último tema ahí, Felipe, que tenemos a Joe Vasconcelos y La Funa. Los ojitos los vamos a dejar para otra ocasión. Ah, ok. Vamos con la funa. Vamos con La Funa de Joe Vasconcelos. Muchas gracias, en Activamente. UCB Radio presentó Activa Mente. Salud mental a tu alcance con Sabia Salud.